Bienvenidos al canal Ingenieros El Salvador. Suscríbanse. Cualquier duda o pregunta pueden comunicarse a mi correo personal. Vamos a hablar qué es la corriente eléctrica. Se le llama corriente eléctrica al flujo de carga a través de un material conductor, debido al desplazamiento de los electrones que orbitan en el núcleo de los átomos que compone el conductor. Que son estos en la figura que mostramos, son estos electrones que están viajando del sentido negativo hacia el sentido positivo, que son atraídos. Este movimiento de partículas se inicia una vez que en los extremos del conductor se aplica una tensión externa, que sería esta tensión externa, como una batería, por ejemplo. Esta tensión genera un campo eléctrico sobre los electrones que, al poseer cargas negativas, se ven atraídos hacia la terminal positiva. O sea que los electrones negativos se ven atraídos por la carga positiva. Entonces hay un movimiento o desplazamiento de electrones. Intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica es como que estar midiendo cuántos electrones están viajando en el conductor. Veamos qué nos dice. Se denomina con este nombre al caudal de corriente eléctrica, es decir, a la cantidad de carga eléctrica que pasa por un material conductor por unidad de tiempo. El caudal de la corriente eléctrica puede compararse a la cantidad de agua de un río, capaz de movilizar cargas y llevar a cabo una cantidad de trabajo. Según el sistema internacional, esta intensidad se mide normalmente en coulombs por segundo, lo que equivale a un amperio. Un amperio es igual a un coulomb entre segundo. Tipos de corriente eléctrica. Hay varios tipos de corriente eléctrica, los cuales vamos a mencionar a continuación, que es la primera, la corriente continua, o también llamada corriente directa. Consiste en el flujo de cargas eléctricas que no cambia el sentido en el tiempo. Quedémonos con ese concepto. Nos dice que no cambia el sentido en el tiempo. Miren, aquí está el lado positivo y aquí está el lado negativo. Entonces vemos en la gráfica que la corriente nunca cambia en el tiempo, que sería todo esto, ¿va? El tiempo y la carga positiva. Entonces vemos que no cambia. Es decir, que se produce en base a una diferencia de potencial eléctrico voltaje, cuyos terminales de mayor o menor potencial no son intercambiables. Dicho de otro modo, su sentido de circulación es siempre el mismo. O sea que yo este lado positivo nunca lo puedo poner en el lado negativo y viceversa. Siempre va a ser positivo, positivo y negativo, negativo. Nunca va a variar en el tiempo. La corriente alterna. A diferencia de las continuas, se trata de una corriente eléctrica cuyo sentido y dirección varía cíclicamente. Esta corriente se describe matemáticamente por una onda senoidal. Entonces es esta, una onda senoidal, si ustedes ven en la gráfica. Y en términos energéticos es mucho más eficiente que la corriente continua, razón por la cual reciben los hogares y las empresas. Fue inventada por Nicolás Tesla. Él fue el creador de la corriente alterna al finales del siglo XIX. Nos dice que la corriente alterna varía en el tiempo. Entonces, si ustedes pueden observar, la corriente pasa a ser positiva, después pasa a ser negativa, y ahí se cumple una onda sinusoidal. Y después vuelve de nuevo el ciclo, positivo y después negativo, y así. Bueno, tenemos corrientes trifásicas. ¿Qué es corriente trifásica? La corriente trifásica es la forma de electricidad más comúnmente generada y consiste en tres corrientes alternas de idéntica frecuencia y amplitud, dadas en orden determinado y llamadas fases. Este sistema, producto también de los experimentos de Tesla, es sumamente eficaz y por ende el más popular
del planeta. Si ustedes ven, comparemos este gráfico al gráfico anterior. Si ustedes ven, aquí hay una onda sinusoidal. Entonces aquí tenemos 3 ondas sinusoidales, ¿ve? Y aquí va a terminar esta y pasa de nuevo negativo, el lado del azul. Viene el negro, aquí sí se ve una onda sinusoidal bien, ¿ve? Y la roja comienza por aquí, ha de comenzar a venir, subir, perdón, la onda sinusoidal comienza desde aquí, ¿ve? Aquí viene y de por aquí ha de subir. Entonces la corriente trifásica nos dice que hay 3 líneas o 3 fases vivas y que va a tener un desfase entre ellas de 120 grados, y siempre el desfase va a ser igual. La corriente monofásica. La corriente monofásica se obtiene tomando una sola fase de la corriente trifásica. Es como que tomáramos esta fase roja, la fase 2. Tenemos aquí, solo es una fase y un cable neutro, lo cual permite aprovechar la transmisión de energía en una tensión baja de 230 voltios, a pesar de que emplea en muchos países por ser insuficiente para hacer operar electrodomésticos. Muchos otros aparatos que requieran potencia eléctrica alta no operan con ella. O sea, con potencias altas es mejor o más rentable tener una corriente trifásica, porque los equipos demandan más potencia. Entonces, estas son las que nosotros tenemos en nuestra casa, una corriente monofásica. Bueno, gracias.